La verdad impactante de la millonaria japonesa que nadie vio, la respuesta que destrozó a todos. A medianoche, cuando la luna brillaba como un ojo vigilante, un grito desgarrador rompió el silencio de las calles de Tokio. Era el grito de Mitsuko Tanaka, la mujer que, en un abrir y cerrar de ojos, pasó de ser una simple soñadora a una millonaria en un mundo de excesos. Nadie veía llegar el escalofrío que se avecinaba. Su fortuna, construida con sudor y ambición, tenía un secreto oscuro. Se decía que en su mansión, donde las paredes parecían murmurar secretos, había un sótano oculto lleno de tesoros invaluables y, al mismo tiempo, de terribles verdades. ¿Acaso ese grito era el eco de un espíritu inquieto que no encontraba paz? Las luces parpadeaban en la distancia, como si las mismas estrellas temieran el desenlace de esta historia. Los atisbos de su vida eran como una telenovela trágica, llena de giros inesperados. ¿Por qué había renunciado a su familia, a su pasado, a aquellos que la apoyaron en sus días más oscuros? Los murmullos en los cafés hablaban de su misteriosa salida de Japón, y de su retorno con riquezas que parecían ilimitadas. Una noche, mientras paseaba por el parque, vio a un anciano que le habló de su juventud, de decisiones que marcan la vida, pero luego hubo algo en su mirada que la hizo estremecer, como si conociera su destino. La gente, sentada en las mesas, susurraba sobre el brillo de sus joyas, sobre la sombra de sus secretos. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para verificar que sigues suscrito al canal. No quisiera que te perdieras ningún contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás allá, dale un toque al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad me estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. Con el tiempo, el murmullo se convirtió en polvo, dejando a Mitsuko atrapada en su propia red de secretos. La noche en que todo se desató fue como un relámpago en un cielo claro. En su mansión, el aire estaba espeso, la tensión palpable. Con cada paso, las baldosas crujían bajo sus pies, como si la misma casa quisiera revelar lo que escondía. ¿Qué tan profundo estaba el abismo que había construido? Un eco de risas lejanas retumbaba, una fiesta que había terminado en caos, un secreto que podría hacerla caer en el abismo. ¿Podría alguien, desde las sombras, estar aguardando el momento preciso para arrastrarla de su trono? Lo que estaba por descubrirla cambiaría todo. ¿Estás listo para conocer la verdad oculta tras la máscara de Mitsuko? El sonido de un reloj antiguo resonaba en la mansión, marcando cada segundo con una insistencia casi macabra. Mitsuko se detuvo en seco, sintiendo que el aire se volvía pesado a su alrededor, como si el propio tiempo la observara. Miró hacia el pasillo que conducía al sótano, ese lugar que había mantenido oculto hasta ahora. Un sudor frío le recorrió la espalda. Era el momento de enfrentarse a su pasado. Los ecos de aquella fiesta se desvanecieron lentamente, dejándola en una soledad inquietante. Los invitados, que una vez la alzaron en sus alabanzas, se habían ido. Sus risas se convirtieron en murmullos, y ahora, solo quedaban sombras. Mitsuko se arrodilló, las manos temblorosas tocando la fría superficie del suelo. Lo que estaba a punto de desenterrar no era solo una verdad, era su vida. Una tarde, hacía semanas, había recibido una misteriosa carta sin remitente. Sus palabras eran un puñal al corazón: regresa al sótano. Allí está la verdad que has enterrado. El contenido de la carta le había despertado recuerdos oscuros, de decisiones que la llevaron a dejar atrás todo lo que alguna vez amó. Ahora, ahí estaba, en la encrucijada de su destino. Con un esfuerzo, Mitsuko se levantó y se dirigió hacia la puerta semicerrada que daba al sótano. Un escalofrío recorrió su cuerpo al girar la manija. Aquella puerta siempre había representado lo desconocido, pero hoy la empujó, sintiendo que su corazón latía con fuerza y determinación. Al descender por las escaleras de madera, el aire se fue volviendo más frío. Su corazón retumbaba en sus oídos. Las paredes estaban cubiertas de una humedad que parecía llorar, como si las piedras mismas guardaran el lamento de un pasado olvidado. La luz tenue de una bombilla parpadeante iluminaba el lugar, revelando objetos cubiertos de polvo y telarañas que parecían susurrar secretos prohibidos. Un gran baúl en el centro de la habitación llamó su atención. El brillo de su oro oxidado parecía burlarse de sus temores, y al acercarse sintió una mezcla de nostalgia y miedo. ¿Qué secretos guardaba?
Al abrir la tapa, un frío abrasador la envolvió. Dentro, encontró fotografías amarillentas, cartas y objetos que parecían sacados de un sueño. Con manos temblorosas, desenredó un viejo collar, un objeto familiar que le hizo recordar su infancia, los días felices antes de la fama y la fortuna. Pero entre los tesoros, había algo más, una carpeta llena de documentos que hablaban de una traición, una historia que revelaría nombres que había querido olvidar. En su tristeza, Mitsuko comprendió que había edificado su vida sobre mentiras. De pronto, un ruido proveniente de arriba interrumpió su pensamiento. Un golpe sordo resonó seguido de un susurro. Su corazón se detuvo. ¿Había alguien más en la casa? Despavorida, subió por las escaleras, un escalofrío recorriendo su columna. La anticipación le cortaba la respiración. ¿Quién se atrevería a invadir su santuario? En ese instante, una sombra pasó frente a ella, y un rostro familiar se dibujó en sus recuerdos, aquel que había decidido dejar atrás. ¿Qué significaba todo esto? ¿Regresaría para reclamar lo que había perdido, o era la sombra de sus propios demonios lo que la había seguido? La incertidumbre llenó su pecho a medida que se preparaba para enfrentar la verdad. La puerta se cerró de golpe detrás de ella. ¿Estaba atrapada? ¿O acaso era su pasado el que la había alcanzado? Mitsuko respiró hondo. Una parte de ella quería volver a la seguridad del sótano, alejarse del eco de lo que había dejado atrás. Pero la otra parte, esa que había despertado con la carta, la empujaba hacia adelante. La sombra se acercó, eclipsando la tenue luz del pasillo. Era él, Takumi, el único hombre que había amado y que había traicionado. Su rostro mostraba una mezcla de dolor y expectativa. Mitsuko, su voz resonó en el silencio, como un canto de guerra, dulce pero envolvente. Necesitamos hablar. Las palabras se le atragantaron, y por un momento, sus recuerdos la abrumaron. Las risas compartidas, los secretos entre susurros, y sobre todo, la traición que había dejado cicatrices profundas. Se preguntó si él había regresado para recuperar lo que habían perdido o para hacerla aún más miserable. No, gritó. No puedo hablar contigo. Tú eres la razón por la que huí, siguió retrocediendo, buscando deshacerse del pasado que había decidido enterrar. Pero Takumi no se movió. Con la voluntad de un hombre que había enfrentado la tormenta, cruzó la distancia que los separaba, sus ojos llenos de emoción. Mitsuko, por favor, no todo fue tu culpa. Su voz tembló. No sabía lo que hacía. Una lágrima furtiva se deslizó por la mejilla de Mitsuko. ¿Merecía realmente esa oportunidad de redención? Se preguntó. Recordó las noches en que había agonizado, construyendo muros alrededor de su corazón, creyendo que el éxito la liberaría de su dolor. ¿Por qué vienes ahora?, preguntó, su voz casi un susurro. No pudiste haberme dejado en paz. Su desafío resonó en el aire, mientras la tensión entre ellos alcanzaba nuevos niveles. La angustia se palpaba, como el aire antes de una tormenta. Takumi dio un paso adelante, su mirada fija en ella. ¿Sabes lo que encontré, Mitsuko?, dijo en un tono que hizo que su piel se erizara. La verdad. Lo que realmente pasó aquella noche, lo que me hicieron, todo ha salido a la luz. Mitsuko sintió un vuelco en su estómago. La revelación que podía cambiarlo todo, la verdad que había estado evitando. El recuerdo de esa noche fatídica parecía atormentarla, como un fantasma constante. ¿Qué quieres decir? Su voz se quebró. No hables en enigmas. Su corazón latía desbocado mientras esperaba una respuesta. Pero Takumi simplemente la miraba, su rostro una mezcla de tristeza y determinación. Finalmente, él sacó un papel de su bolsillo. Era una fotografía, una imagen en blanco y negro que parecía encerrar todo un universo de secretos. Con manos temblorosas, le ofreció el objeto, y en ese instante, todos los recuerdos se abalanzaron sobre ella. Mitsuko sintió el sudor frío de la duda deslizarse por su frente. ¿Acaso cada decisión que había tomado había sido en vano? ¿Esa verdad la liberaría o la destruiría por completo? Mientras su mundo se desmoronaba, el susurro del viento le trajo la certeza inquietante de que su pasado nunca había estado tan cerca. Regresa con la verdad, dijo, su voz tan firme como el acero. Eso realmente es lo que necesitas. Solo había un camino por delante, y no había marcha atrás. Mientras Takumi esperaba su respuesta, una risita burlona resonó en el fondo de su mente. En ese instante, todo parecía posible,
pero el costo podría ser catastrófico. Mitsuko se dio cuenta de que su vida estaba a punto de cambiar. De pronto, el sonido del reloj resonó nuevamente, marcando el tiempo que se deslizaba entre sus dedos. Solo hay un camino, musitó. ¿Estás conmigo o estás contra mí? Pero la respuesta de Takumi podría cambiarlo todo. La sombra de su pasado se cernía sobre ellos, y la verdad podría romperlos por dentro o liberarlos. Y así, en el umbral de una revelación catastrófica, Mitsuko enfrentó su destino. Estaba dispuesta a conocer la verdad, aunque eso significara llevar consigo el peso de años de dolor. Las cartas estaban sobre la mesa, y el eco de una vida irrevocablemente cambiada aguardaba en el silencio. ¿Podría enfrentar la verdad sin perderse a sí misma en el proceso? Los ojos de Mitsuko se aferraron a la fotografía que Takumi sostenía entre sus manos. Pero no lograba ver con claridad, solo podía sentir el peso de su historia flotando en el aire entre ellos, espeso como la niebla. La respiración de Takumi era un eco distante, arrastrando consigo secretos que llevaban mucho tiempo escondidos. Mira, dijo él, rompiendo el silencio como un trueno en medio de la noche. Esto ya no es solo nuestro. Hay más personas involucradas, más que solo tú y yo. Con mano temblorosa, Mitsuko tomó la fotografía. Los rostros en la imagen eran familiares y extraños al mismo tiempo, una mezcla de caras que la miraban desde el fondo de aquella realidad que tanto había intentado evitar. Eran sus amigos, pero se veían diferentes. Todos ellos ocultaban algo que ella no había sabido. La revelación la golpeó como un puñetazo en el pecho y sintió como el aire se le escapaba. ¿Por qué no me lo dijiste antes? La rabia comenzó a burbujear en su interior. ¿Cuánto más te costaba buscarme? No lo sabía, respondió Takumi, su voz quebrada. Todo salió a la luz hace poco, y no sabía cómo acercarme a ti. Todos estaban involucrados, Mitsuko. Todos. El frío de su corazón se intensificó. El roce de la traición la envolvía de nuevo. ¿Qué otras verdades había ocultado su círculo?, se preguntó, mientras las imágenes de su vida anterior comenzaban a descascararse, exponiendo grietas en su retorcido mundo. Decidió que necesitaba respuestas y no podía dejar que el miedo la controlara otra vez. Se acercó un paso más a Takumi, su determinación volviendo a encenderse. Si vas a decirme algo, dilo ahora. ¿Quién más sabía? ¿Qué has encontrado? Él la miró a los ojos, y en su mirada había un rayo de incertidumbre. Es más complicado de lo que piensas, dijo finalmente, sus palabras arrastrándose como sombras en la penumbra. El silencio entre ellos se alargaba, creando un abismo que hacía que su estómago se retorciera. No me dejes así. Se le quebró la voz, sintiendo que cada segundo que pasaba era una eternidad. El momento se volvía más tenso, como si el mundo entero apuntara en su dirección, observando cada movimiento. Takumi inhaló hondo, y ella pudo ver cómo su pecho se inflaba, preparándose para algo grande. Mitsuko, te prometo que hay una razón detrás de todo esto, algo que nunca te imaginaste. Hizo una pausa, su expresión se tornó seria. Hay un hombre detrás de todo esto. Uno que ha estado moviendo los hilos, uno que ha estado controlando todo. El sudor frío volvió a deslizarse por la frente de Mitsuko. Imágenes de manos en sombras aparecieron en su mente, ecos de conversaciones perdidas. ¿Y si todo había sido parte de un plan mucho más oscuro? ¿Quién?, preguntó, su voz temblando. ¿Quién es? Takumi se quedó en silencio. La angustia en su rostro creció, y por un breve instante, Mitsuko dudó de su sinceridad. Pero el retumbe de los recuerdos dolorosos la impulsó hacia adelante. La última persona que esperabas. Se ha mantenido siempre a tu lado, y al decir esto, su voz se convirtió en un susurro estremecedor. Ellos son parte de todo esto. Mitsuko sintió un escalofrío recorrer su espalda. La revelación estaba a la vista, pero aún le faltaba un elemento crucial. No hay forma de que pueda ser quien creo, pensó. Y si no quiero saber más, les gritó en un último intento de escapar al horror que ya la envolvía. ¿Y si prefiero el silencio? No tienes opción. La verdad saldrá, incluso si tú no quieres. Sus palabras se deslizaron en el aire como una promesa siniestra. Y podría arrasarlo todo. El tiempo pareció detenerse. Mitsuko sintió que el mundo a su alrededor se desvanecía en una oscuridad imponente. ¿Podría realmente soportar la revelación que aún estaba por venir? Y mientras su corazón latía cada vez más rápido, se preguntó si, al final, enfrentar la verdad sería su perdición o su salvación. Con el futuro aún colgando en un hilo delgado, una figura apareció en la distancia.
difusa entre sombras. Una nueva amenaza que podía cambiarlo todo. Estaba al acecho, y el reloj marcaba la cuenta atrás. La noche se tornaba más oscura, pero esta vez, Mitsuko sabía que debía seguir adelante, aunque la verdad pudiera significar su ruina definitiva. ¿Sería capaz de enfrentarse no solo a la verdad, sino a lo que la había mantenido atrapada por tanto tiempo? La figura que se delineaba en la penumbra se acercaba lentamente, cada paso resonando como un tambor en el pecho de Mitsuko. La tensión llenó el aire y el frío aumentó, como si las sombras le susurraran al oído que la verdad nunca es lo que uno espera. Sin poder contenerse más, Mitsuko dio un paso adelante, dejando caer la fotografía al suelo, donde las caras distorsionadas parecían mirarla con juicio. ¿Quién eres?, gritó, desesperada por sacar a la luz la imagen detrás de esa sombra. La figura se detuvo, iluminada brevemente por un rayo de luz que se filtró de entre las nubes, y Mitsuko sintió como su corazón se perdía en un abismo profundo en su pecho. El hombre era alto, con cabello oscuro que se movía con el viento. Sus ojos eran profundos como pozos, y Mitsuko sintió que podía ver en su alma atormentada. Sin embargo, lo que más llamó su atención fue esa sonrisa en sus labios, una mezcla de desafío y conocimiento que la inquietó aún más. Soy Haruki, dijo, su voz suave, casi seductora. He estado observando a todos ustedes, especialmente a ti. Mitsuko sintió que su cuerpo se tensaba, pero no podía apartar la mirada. Había algo en el que la atraía y la repelía a la vez. ¿Qué quieres de mí?, inquirió, tratando de mantener la firmeza, mientras su mente daba vueltas con preguntas. Quiero mostrarte la verdad, respondió Haruki, la misma verdad que tu amigo Takumi teme revelar. Pero debes entender, Mitsuko, esta verdad no es para los débiles de corazón. Takumi, que apenas había recuperado la compostura, dio un paso hacia ella, sus ojos complicados reflejaban una mezcla de ruego y advertencia. No le hagas caso, Mitsuko. Este tipo solo busca manipularte. Lo que él dice, pero se detuvo, como si un pensamiento le hubiera atravesado la mente. En realidad, ¿qué sabes de él? La discusión colisionó en su interior, como dos fuerzas poderosas. Había algo oscuro en el pasado de Haruki, algo que sus instintos le gritaban que debía conocer. ¿Cómo sabes tanto de mí?, preguntó, su voz apenas un susurro, pero el nerviosismo calaba hondo en su ser. Porque la historia de cada uno de ustedes está entrelazada, dijo él, como si hablara de un rompecabezas antiguo que solo él podía resolver. Y lo que has vivido no es más que la punta de un iceberg que se hunde. Hay secretos en tu familia, secretos que no te han contado. Mitsuko sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Era como si cada palabra de Haruki la empujara a un abismo, mostrándole los retazos de su historia que había mantenido en secreto toda la vida. ¿A qué verdades se refería? ¿Y por qué su familia estaba involucrada? Basta, interrumpió, decidió, plantando sus pies en el suelo. No me intimidas. La verdad puede ser dolorosa, pero estoy lista para escucharla. Haruki esbozó una sonrisa especulativa, como si esperara que ella diera ese paso. Está bien, te lo diré, pero no sin advertirte. Abrirás la caja de Pandora. El tono de su voz se volvió ominoso. Y perderás más de lo que crees. Mitsuko sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero no había vuelta atrás. El miedo no podría detenerla. Dímelo. Su decisión resonó en las sombras, como un eco que retumbaba. Haruki comenzó a hablar, su voz suave llevándola al borde de un abismo del que no podría regresar. Pero, a medida que las revelaciones caían como losa sobre su corazón, una sombra familiar cruzó por su mente. No, una imagen clara surgió, recordándole cuál era el verdadero monstruo detrás de todo, su propio pasado, raíces que no había querido ver. Su madre, su familia, el silencio que siempre había rodeado sus vidas. Entonces, con la verdad en el aire, la pregunta se hizo cada vez más potente en su interior. ¿Estaría Mitsuko preparada no solo para conocer la verdad, sino para enfrentar las consecuencias que vendrían con ella? El viento sopló de nuevo, llevando consigo la promesa de un estallido, el momento en que todo cambiaría, porque a veces, la verdad no solo libera, también destruye. Y mientras sus ojos se entrecerraban, una angustia punzante hizo su aparición. Sería capaz de tolerar el dolor que acechaba, el verdadero impacto que cambiaría para siempre su vida, su esencia, fuera de la vista. Una sombra aún más oscura se movía en el horizonte, dispuesta a tambalear el frágil equilibrio que mantenía su mundo en pie. ¿Y si esa sombra era su propia historia? Mitsuko sintió que su respiración se aceleraba. Cada palabra de Haruki calaba hondo y, a la vez,
le daba un escalofrío. El viento parecía llevar consigo ecos de risas pasadas y murmullos de secretos. Tu madre, continuó Haruki. Ella fue parte de algo que ni siquiera imaginas. Desde pequeña, te han protegido de verdades que podrían haber destruido todo lo que conoces. Un retazo de recuerdos la abrumó, su madre sonriendo en la cocina, su risa llenando los espacios, los días tranquilos en su hogar. Pero allí también estaban los momentos en los que el silencio se instalaba como un ladrón, cuando una simple pregunta caía en un vacío oscuro. ¿Qué me estás diciendo?, exclamó, su voz elevada por la desesperación. ¿Qué se supone que tengo que saber de ella? Haruki hizo una pausa, y la tensión en el aire se volvió casi tangible. Todo estaba a punto de colapsar. Hay secretos, Mitsuko. Secretos sobre su familia, sobre ti. Y no son solo historias pasadas, son verdades que amenazan con romper el presente. Takumi, atrás, parecía pelear con su propio tumulto de pensamientos mientras sus ojos se movían entre Haruki y Mitsuko. Las palabras de Haruki resonaban no solo en su mente, sino también en su corazón. Un nudo de lealtad y preocupación lo mantenía en su lugar. No escuches esto, dijo finalmente, aunque su voz temblaba. No importa lo que él diga. Lo que más importa es tu bienestar. Haruki sonrió como si estuviera disfrutando del drama frente a él. Este es el dilema, Takumi, la verdad siempre tiene un precio. Pero Mitsuko necesita ser la que elija. No puedo ser el único que le cuente, porque su historia es parte de ella, y de lo que vendrá. Las palabras de Haruki resonaron con una inquietante veracidad que hizo que Mitsuko se sintiera expuesta, como si toda su vida hubiera sido una actuación llena de mentiras. La idea de encontrarse atrapada en una red de secretos amenazaba con asfixiarla. ¿Qué vendrá?, preguntó, con una voz llena de vulnerabilidad. Entrar en lo desconocido era aterrador, pero también su atractivo. La curiosidad la empujaba, y su coraje brillaba tenuemente en la oscuridad. El legado de tu familia, respondió Haruki, y dio un paso más cerca. Eres parte de algo grandioso y terrible, Mitsuko. Y si te abres a ello, tus ojos se abrirán, pero también tu mente será constantemente puesta a prueba. Quizás alguien esté en peligro. Takumi se movió, casi como si quisiera interponerse. No te dejes llevar por él. Prométeme que no te pondrás en peligro buscando respuestas que podrían no interesarte. Mitsuko miró a Takumi, su confusión mezclándose con la angustia. Pero en su interior, sentía que algo chisporroteaba, un deseo latente de saber más. Si me vas a mostrar la verdad, entonces hazlo, dijo con resolución, su voz resonando como un tambor, aunque el miedo comenzaba a encajar en cada una de sus palabras. Las sombras que rodeaban a Haruki parecieron intensificarse. Entonces, escucha con atención, porque esto cambiará todo lo que conoces sobre tu madre y sobre ti misma, comenzó Haruki. Apenas había dejado caer su voz cuando un eco repentino interrumpió la atmósfera densa, haciendo que se giraran de inmediato. Desde la oscuridad, una figura apareció abruptamente, iluminada por el fulgor de un relámpago. Era una mujer, reconocible para Mitsuko. Mamá, gritó Mitsuko, sintiendo como si el mundo se detuviera. La expresión de su madre era una mezcla de sorpresa y angustia. La llegada de ella marcó el clímax de esa noche, llenando el aire con un palpable sentido de urgencia y peligro. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó Mitsuko, sintiendo que el suelo se desvanecía bajo su peso, el dolor en su pecho se intensificó. No hay tiempo para explicaciones, Mitsuko. Debes irte. La advertencia de su madre era clara, pero la ansiedad y el bloqueo emocional se entremezclaban. Con la revelación de su madre, la verdad y el caos se enredaron, urgiendo a Mitsuko a enfrentarse no solo a lo que estaba oculta en su pasado, sino también a las decisiones que la llevarían a un futuro incierto y aterrador. El viento aullaba, y a medida que el cielo se oscurecía, su madre le lanzó una advertencia crucial. Pero antes que Mitsuko pudiera comprender la magnitud de la advertencia, Haruki le sonrió con un aire seductor. Recuerda, Mitsuko, descubrir la verdad puede ser más peligroso que permanecer en la oscuridad. ¿Estás lista para los secretos que vendrán? La nueva sombra de incertidumbre se cernía sobre ella, y Mitsuko supo, en lo más profundo de su ser, que el tiempo para la decisión había llegado. ¿Tendría el valor de enfrentar su destino en peligro, aun si eso significaba enfrentar la polaridad de su comprensión de la vida? El relámpago iluminó la cara de la madre de Mitsuko, creando un escalofrío que atravesó la noche. Mitsuko se acercó, temiendo que cada paso hacia ella la llevara al borde de una revelación que no podría soportar. ¿Qué está pasando, mamá?,
Su voz temblaba mientras el viento hacía bailar su cabello en un torbellino errático. ¿Por qué no me lo dijiste? La mujer miró hacia Haruki, como si la presencia de él significara el fin de algo y el comienzo de otra cosa más oscura. No tengo tiempo, Mitsuko dijo, su respiración entrecortada. Hay cosas que no puedes saber, cosas que no puedes afrontar. Entonces dímelo. Dímelo ahora, gritó Mitsuko, sintiendo que la angustia le drenaba la calma. Haruki estiró la mano, deteniendo el flujo de palabras que su madre se disponía a pronunciar. La tensión entre ellos pulsaba en el aire, como una cuerda tensa a punto de romperse. Las sombras que acechan a tu familia no son solo una historia, dijo Haruki, incapaz de resistir el impulso de interrumpir. Despertar esos recuerdos puede sellar tu destino. Mitsuko sintió una mezcla de rabia y desesperación. Era suficiente con el miedo que había cultivado la vida de su madre. Necesitaba respuestas, aunque le costaran el alma. Escúchala, Mitsuko dijo Takumi, acercándose lentamente. Ella solo quiere protegerte. Protegerme, replicó ella. ¿De qué? ¿De la verdad? La mirada de su madre brilló con una determinación desgarradora. A veces, el conocimiento trae más dolor que lo que se desconoce, Mitsuko. Pero, si decides seguir, entonces debes estar lista para las consecuencias. Mitsuko sintió que sus piernas temblaban, un eco de la tormenta interna que la abrumaba. ¿Qué consecuencias?, preguntó, su voz apenas un susurro, el aire comenzaba a pesarle como una carga. ¿Qué es lo que temes, mamá? La mujer desviaba la mirada como si intentara captar palabras atrapadas en su garganta. Nadie está a salvo. Las decisiones que tomemos pueden abrir puertas, que nunca debieron ser abiertas. Las últimas palabras de su madre retumbaron en su mente mientras el relámpago iluminaba la escena. Haruki sonrió, disfrutando del caos que se desataba alrededor. Se acercó un poco más, esa chispa en sus ojos cada vez más inquietante. Tienes que elegir, Mitsuko. Saber tu legado o seguir en esta paz ficticia. Pero ten en cuenta, no todos los secretos deberían ser revelados, y no todos los que buscan la verdad regresan. El cielo rugió, resonando con la incertidumbre de su decisión. La madre de Mitsuko hizo un gesto en dirección a la oscuridad profunda que los rodeaba, como una advertencia de los peligros que acechaban valiosos secretos. Necesito que confíes en mí, Mitsuko. Quiero que te alejes de aquí, antes que sea demasiado tarde. Un estremecimiento recorrió el cuerpo de Mitsuko. ¿Era realmente su madre la que estaba frente a ella o una ilusión creada por el miedo? ¿Qué va a pasar si no me voy? Su voz sonó más fuerte de lo que sentía. Eliminarás todo lo que está por venir, respondió su madre, el pánico comenzando a arruinar su serenidad. La advertencia resonó como un eco en su cerebro. La oscuridad parecía que se acercaba, y, atrapada entre dos mundos, le costaba decidir si su búsqueda de la verdad valía el riesgo. Mamá, no puedes decir eso y esperar que me quede callada, gritó, pero la mirada en los ojos de su madre le hizo pensar dos veces. Aquel fue un momento cargado de significado. Haruki, al notar su indecisión, se precipita. La verdad es una puerta, Mitsuko. Al abrirla, lo que salga de dentro te cambiará para siempre. ¿Estás verdaderamente lista para esto? Con cada pulso de su corazón, Mitsuko entendió que la vida que llevaba estaba construida sobre cimientos de ilusiones. Lo que su madre había temido siempre, lo que Haruki le ofrecía, la llevaría a una revelación sin precedentes. Mientras el viento soplaba a su alrededor y el cielo crujía en su furia, una imagen llena de fuego y sombra se proyectó en su mente. No estoy lista, pero tengo que saber, respondió con una voz firme, finalmente harta de la confusión. Haruki hizo una mueca, como si hubiese estado esperando esa respuesta. Entonces prepárate, porque lo que viene será más de lo que puedes imaginar. Y así, en ese oscuro umbral, Mitsuko dio un paso hacia lo desconocido, sentía el frío de la noche arremetiendo contra ella, mientras la línea entre la vida y el terror se desvanecía. Algo latente en el aire la advertía de la inminente conmoción. El eco de lo que estaba por venir resonó en su mente. ¿Estaba realmente lista para enfrentar su destino? La duda se deslizó a lo largo de su columna vertebral mientras una figura avanzaba sigilosamente entre las sombras, otra presencia que podría cambiarlo todo. ¿Quién era esa sombra, y cómo estaba conectada a lo que significaba la verdad para Mitsuko? Su destino nunca había estado tan atrapado entre el caos y el entendimiento. El viento aullaba como un lamento perdido en la noche, mientras Mitsuko se movía cautelosamente hacia la sombra que se acercaba. Su corazón latía con la fuertidad de una tormenta, y cada paso que daba hacia lo desconocido era un eco de sus dudas.
Esa silueta, con formas borrosas, empezó a tomar consistencia, revelando una figura que parecía familiar y, a la vez, inquietante. ¿Quién eres?, preguntó Mitsuko, su voz temblorosa, empeñada en no dejarse dominar por el miedo. La figura se detuvo, y la lluvia empezó a caer, suave al principio, como un susurro, pero pronto se convirtió en un torrente que empapaba a Mitsuko y a la figura. La sombra se adelantó, con una expresión que reflejaba una mezcla de angustia y resignación. Soy Kaoru, dijo, su tono casi un susurro, resonando con un eco que la hizo sentir más inquieta. Tu hermana. Mitsuko sintió un nudo en su estómago. No había habido mención alguna de una hermana en los breves relatos que su madre había compartido sobre su infancia. La historia parecía desmoronarse en su mente, y cada fragmento añadido solo aumentaba su confusión. ¿Cómo puede ser?, preguntó, luchando por procesar las palabras. Mi madre nunca habló de ti. Kaoru avanzó un paso más, la lluvia corriendo por su rostro, una mezcla de lágrimas y agua. Porque ella me ocultó, Mitsuko. Siempre temió que la verdad saliera a la luz. Pero ahora, es necesario que sepas, la advertencia de su madre reverberó en la mente de Mitsuko. ¿Cuánto dolor podría significar esa verdad? ¿Qué debo saber? Su voz apenas era un susurro. La historia de nuestra familia está llena de secretos, de sufrimientos ocultos que no solo nos han afectado a nosotras dos, sino a todos los que nos rodean. Un estruendo de trueno hizo que Mitsuko se sobresaltara. La tormenta parecía enojarse por el descubrimiento. Dime, ¿qué pasó?, exigió, recordando cada advertencia que había recibido. Pero la urgencia en su corazón la empujaba hacia adelante. Kaoru alzó la mano, como si intentara calmar las tenebrosas fuerzas alrededor de ellas. No todo lo oscuro puede ser revelado sin consecuencias. Pero si decides seguir, hay un precio a pagar por cada verdad que descubras. Las palabras de su hermana caían pesadas sobre sus hombros. Mitsuko sentía que todo alrededor de ella creaba un torbellino de emociones. Los recuerdos de su infancia, sus sueños, hasta los secretos de su madre empezaron a fluir en su mente como un torrente descontrolado. Las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos, y en esos momentos decisivos, el eco de las advertencias familiares resonó en su cabeza. ¿Valía la pena arriesgar todo lo que había conocido por la búsqueda de una verdad que podría devastar lo que amaba? Mitsuko, debes confiar en mí. La vida que has vivido es un engaño. Hay un motivo detrás de cada decisión de mamá, y si no lo entiendes, puede que nunca estés a salvo, ni tú, ni tu familia. Entonces, el cielo se iluminó repentinamente con un relámpago desgarrador. Y en ese instante, Mitsuko vio una visión, miradas llenas de terror, figuras escondidas en la penumbra, una casa llena de gritos ahogados. Casi podía sentir el frío helado de la alarma mientras comprendía que el pasado nunca se había ido, simplemente había estado esperando a ser desenterrado. ¿Qué debo hacer?, preguntó, la desesperación atravesando su voz. Debes estar lista para enfrentar lo que venga, porque la verdad no solo cambiará tu vida, sino que podría despertar a aquellos que han estado en silencio. Mitsuko sintió que la tierra temblaba bajo sus pies, y mientras su mirada se desviaba hacia la oscuridad, supo que el tiempo se estaba agotando. Las sombras regresaban con una venganza, un grito resonó a lo lejos, y la risa de Haruki cortó el aire como un cuchillo. ¿Vas a dejarte llevar por el miedo?, Mitsuko, dijo, retador. La verdad está delante de ti, y está dispuesta a abrirte las puertas de un mundo que ni imaginas. Los vientos arremetieron con más fuerza, y Mitsuko sintió que estaba al borde de una decisión monumental. Pero en su interior, una voz luchaba por salir, preguntándose si realmente estaba lista para lo que vendría. Cuando el trueno resonó de nuevo, algo se movió en las sombras, dejando una última advertencia. Si ella elegía avanzar, los secretos no serían lo único que se liberarían. ¿Quién o qué más se despertaría con la revelación? Su corazón latía descontroladamente mientras la historia de su vida se entrelazaba con destinos que nunca imaginó. Un escalofrío recorrió la espalda de Mitsuko al escuchar la última advertencia. La oscuridad parecía palpitar a su alrededor, y la lluvia seguía cayendo con furia, envolviéndola en un manto de confusión y miedo. Kaoru, su hermana, había dado un paso adelante, la distancia entre ellas cada vez más pequeña, pero también, el peso de la verdad que se avecinaba era inmenso. ¿Qué hay que enfrentar?, preguntó Mitsuko, tratando de mantener la voz firme, aunque su pecho se sentía como si estuviera atrapado en un torbellino. Kaoru enderezó sus hombros, la determinación brillando en sus ojos. El pasado no se ha desvanecido. Ha estado oculto, esperando el momento adecuado para resurgir.
Tienes que estar dispuesta a descubrir lo que nuestra madre intentó protegerte. Mitsuko sintió un nudo en la garganta. Las revelaciones de Kaoru eran como un eco de su propia duda, un reflejo de las historias que nunca le habían contado. Con cada palabra, sentía que se adentraba más en un laberinto del que no podía escapar. Pero si la verdad es tan peligrosa, murmuró, el miedo drenando su valentía. A veces, la única forma de escapar del miedo es enfrentándolo. La mirada de Kaoru se volvió desafiante. Te prometo que no estás sola. Las palabras le dieron un respiro momentáneo, pero la tormenta estalló con una ferocidad salvaje, y un rayo cortó el cielo, iluminando el paisaje como un escenario en llamas. Los ruidos se volvieron confusos, y Mitsuko sintió que todo a su alrededor se transformaba, como si cada árbitro de esa noche estuviera en su contra. De atrás, un susurro escalofriante cruzó el aire. Mitsuko se giró instintivamente. No estaba sola. La silueta de algo más amenazante, emergía entre la neblina y las sombras, vagamente familiar, pero a la vez tan alienígena. Se congeló, paralizada por la angustia. La visión era inquietante, como un fragmento de un sueño que no podía recordar del todo. Mitsuko, ven, estoy aquí, una voz, como un eco lejano, resonó en su mente. Era un tono que reconocía, pero que no podía encajar en la escena, una especie de canto melancólico. Kaoru, gritó, pero su hermana se movió rápidamente en la dirección opuesta, instándola a seguir. No mires. Haz lo que te digo. Cuidado. Kaoru gritó, lanzándose hacia adelante, el sudor y la lluvia combinándose mientras su voz se elevaba en la tempestad. Mitsuko corrió tras ella, su corazón martillando en su pecho como un tambor descontrolado. La figura en las sombras parecía alargarse, alzándose cada vez más como un espectro al acecho, dispuesto a devorarla. Cuando llegaron a un pequeño claro, Kaoru se detuvo y se dio la vuelta. Su expresión era una mezcla de determinación y temor. Mitsuko, gritó. El momento ha llegado. La verdad que despertará a lo que tememos está a la vista. Con esas palabras resonando en sus oídos, el viento se detuvo de repente, y un silencio cargado de expectación se instaló en el aire. Mitsuko sintió que el tiempo se ralentizaba. ¿Qué verdad podría ser tan poderosa que incluso el viento callara? Justo en ese instante, las sombras comenzaron a moverse con vida propia, atrapando su atención y sus pensamientos. ¿Acaso era la calma antes de la tormenta? El eco de una puerta abriéndose se escuchó en la distancia, y el pálido resplandor de algo antinatural se asomó entre los árboles. La noche ya no era solo un fondo de tensión. Estaba comenzando a convertirse en un laberinto de secretos y revelaciones, y Mitsuko, con su corazón latiendo al compás de la tormenta, sintió que al avanzar, podría desatar un torbellino de caos. ¿Qué es eso?, preguntó, el terror ya surgiendo en su voz. Kaoru entrecerró los ojos hacia la oscuridad, un destello de resolución en su rostro. Es hora de desenmascarar la verdad. Porque si no lo hacemos ahora, podríamos perderlo todo, y a todos. Mientras las sombras se elevaban con más intensidad, Mitsuko se preguntó, ¿realmente estaba preparada para lo que significaban esas palabras? Y en su pecho, una única pregunta la acosaba, ¿tendría el valor de afrontarlo? Cuando la verdad por fin emergiera, con la fuerza de un tsunami, el ruido de las puertas abriéndose resonó una vez más, pero esta vez el sonido traía consigo la promesa del descubrimiento, y también, de la destrucción. La tormenta no había terminado, y el caos apenas comenzaba a desatarse. Mitsuko sintió que su mundo se desmoronaba entre sus manos. La noche, oscura y tempestuosa, era testigo de la tormenta que se agitaba dentro de ella. Miró a Kaoru, su hermana perdida, cuyos ojos reflejaban una mezcla de miedo y determinación. Ambas sabían que habían llegado a un punto de no retorno. Mientras las sombras danzaban a su alrededor, un eco profundo resonaba en la distancia. Las puertas del pasado, esas que habían mantenido cerradas con cerrojos de miedo y silencio, estaban a punto de abrirse. Mitsuko inhaló fuerte, sintiendo el aire pesado de secretos esperando ser liberados. No podemos volver atrás. El rostro de Kaoru estaba iluminado por los destellos de relámpagos, cada uno revelando fragmentos de su historia compartida. Esta es nuestra oportunidad para enfrentar lo que nos ha atormentado. Mitsuko asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad aplastarla. Era más que su historia, era la de su familia, el legado que había sido enterrado, los secretos que amenazaban con destruir todo a su paso. Recordó las palabras de su madre, las advertencias sobre las verdades que no estaban listas para conocer. ¿Qué haremos?, preguntó, su voz apenas un susurro, mientras el viento aullaba a su alrededor.
Vamos a abrir esas puertas, respondió Kaoru, su voz resonando con la certeza de un destino que no podían evitar. Sea lo que sea que se siente detrás, debemos enfrentarlo. Sin más preámbulos, las dos hermanas avanzaron hacia el origen del extraño ruido. La lluvia caía con fuerza, creando charcos que reflejaban destellos de luz, como si el mundo estuviera a punto de quebrantarse. Cada paso que daban resonaba como un tambor en sus corazones, llevándolas hacia el abismo que había impacientemente aguardado su llegada. Cuando llegaron a un viejo cobertizo, la puerta de madera chirrió al abrirse, como si la casa misma exhalara un suspiro de alivio. Durante años había permanecido en silencio, pero ahora parecía estar viva con secretos codiciados. ¿Estás lista? La inquietud en la voz de Kaoru la hizo dudar, pero el deseo de saber la empujó hacia adelante. Listas. La determinación de Mitsuko encendió una chispa en su interior. No podían rentar el precio de mantener el silencio. Dentro, la penumbra era casi tangible, pero la luz de sus linternas reveló paredes adornadas de manchas de moho y recuerdos. En el centro, un viejo baúl, cubierto de polvo, pareció llamar su atención. Sin dudarlo, Mitsuko se arrodilló y, con las manos temblorosas, levantó la tapa. El contenido las golpeó con fuerza: fotografías, documentos, cartas desvanecidas por el tiempo. Cada uno de ellos era una pieza de puzzle de sus vidas. Entre los papeles, un retrato de su madre con un hombre desconocido. Su sonrisa relucía, los ojos llenos de secretos y promesas. ¿Quién es?, preguntó Kaoru, su confusión reflejada en las arrugas de su frente. No lo sé. Mitsuko sacó la imagen, su corazón latiendo con fuerza. Pero debemos descubrirlo. A medida que revisaban el resto del contenido, las verdades comenzaban a emerger. La traición, el dolor, los sacrificios, todo lo que habían ignorado por el bien de su familia. La historia de sus padres, marcada por decisiones que comprometieron su futuro. Con cada descubrimiento, el abismo del pasado se hacía más profundo, pero Mitsuko sintió que en ese caos nacía una nueva esperanza. De repente, el ruido de pasos resonó detrás de ellas. Recobraron la compostura inmediatamente y giraron, preparadas para enfrentar lo desconocido. La sombra de Haruki apareció en la entrada, su mirada fija en el baúl abierto. ¿Qué han encontrado?, preguntó, complacido, como si hubiera estado esperando este momento. La verdad que hemos buscado, respondió Kaoru, su voz firme, aunque temblaba en su interior. Mitsuko sintió que la tensión en el aire se hacía palpable. No todo el mundo puede manejar la verdad, dijo Haruki, con una sonrisa amenazante. ¿Están preparadas para enfrentar las consecuencias de lo que han desenterrado? Debemos enfrentarlo, sea lo que sea. Mitsuko se sintió más fuerte de lo que había estado en años. No podemos seguir huyendo. Haruki sonrió astutamente. Entonces, ¿están listas para abrir la caja de Pandora? No. Las palabras flotaron entre ellas y las sombras se agitaron tímidamente, como si comenzaran a asociarse con el miedo olvidado. Pero, Mitsuko sintió un empujón de valentía, un fuego que ardía dentro de ella y que no se extinguiría. Sí, estamos listas, respondió, la firmeza en su voz desbordando confianza y determinación. La verdad es lo único que necesitamos ahora. Con eso, el poder de la historia familiar pendía en el aire, listo para ser desenterrado. Las palabras de su madre retumbaron en su mente, pero a pesar de la oscuridad que acechaba, Mitsuko no solo estaba lista para enfrentar su pasado. Estaba lista para reclamar su futuro. Mientras Haruki abría la puerta que llevaba a una habitación más oscura, Mitsuko y Kaoru se agarraron de las manos, unidas en su determinación. Enfrentarían lo que estaba por venir. Su historia no terminaría en tristeza, sino que se transformaría en un nuevo comienzo. Así, en medio de la noche oscura iluminada por relámpagos, tres figuras se adentraron en lo desconocido, conscientes de que, al final, la verdad siempre tiene un costo, pero para Mitsuko, el precio valía la pena. El miedo no se desvanecería completamente, pero estaba dispuesta a enfrentar lo que fuera necesario. Porque finalmente, era el momento de liberar las sombras y dar paso a la luz. Ahora, no olvides suscribirte inmediatamente a nuestro canal para no perderte ninguna de las historias exclusivas que vienen. Dale like ahora para ayudar a que el algoritmo nos empuje arriba. Llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este impactante final. Y, por favor, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver cómo culmina esta historia. Necesitas mostrar tu apoyo y ser parte de esta comunidad vibrante. No esperes ni un segundo más.